Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Habéis escuchado alguna vez la voz natural de Hitler sin las imposturas dramáticas que usaba en sus discursos? ¿Sabíais que la única grabación que existe de la voz normal del dictador, realizada en secreto, pudo costarle la vida a su autor? Casi todos hemos escuchado algún fragmento de un discurso de Adolf Hitler en el que éste, febril, proclama sus ideas con voz estridente y gesto teatral ante una multitud. Lo hemos visto y oído en documentales y películas, y son muchas las grabaciones de discursos del líder nazi que se conservan hoy día. Tampoco es extraño. Como parte de las estrategias de propaganda coordinadas por Joseph Goebbels, se procuraba dar la máxima difusión posible a los discursos de Hitler, que por lo general eran previamente planificados y coreografiados. Por ejemplo, durante la campaña electoral para las elecciones presidenciales de 1932, en las que Hitler se enfrentaba al veterano presidente Hindenburg, el Partido Nacionalsocialista pagó la grabación de 50.000 discos de gramófono, tan pequeños que podían ser introducidos en los buzones de los votantes. ¿Qué había grabado en ellos? Discursos de Hitler, por supuesto. Y es que la Oficina Central de Propaganda del partido, más conocida con las siglas RPL por su nombre en alemán, contaba con una amplia base de jóvenes veinteañeros y era muy dinámica en la puesta en práctica de nuevas ideas. Por ejemplo, en la campaña del 32 que acabamos de mencionar, cada filial local de la RPL analizó con detenimiento la guía telefónica de su ciudad para establecer el perfil de los votantes y así agruparlos en un listado en función de sus intereses: campesinos, empresarios, funcionarios. A continuación, a cada ciudadano le enviaban a su casa una versión del discurso diseñado específicamente para ganarse las simpatías del grupo al que perteneciera. En aquellas elecciones, por cierto, el presidente Hindenburg resultó reelegido. No solo la estructura del contenido de los discursos era revisada al detalle, sino que antes de pronunciarlos, Hitler también ensayaba sus poses, sus gestos y la entonación precisa que debía dar a cada palabra para transmitir al público la emoción deseada en cada momento. Una prueba gráfica de ello son estas fotografías que os estamos mostrando en pantalla. No corresponden a ningún discurso. Son poses adoptadas por el dictador para analizar su propio lenguaje corporal. Estudiar aquellas fotos le ayudaba a decidir qué gestos y posturas resultaban más imponentes. Fueron tomadas por su fotógrafo personal, Heinrich Hoffmann. Tras la sesión fotográfica, Hitler, un amante de las óperas de Wagner y poco temeroso de caer en el histrionismo, descartó las poses que no le parecieron eficaces. Se quedó con las mejores para practicarlas y ordenó al fotógrafo que destruyera los negativos a fin de que nadie viera nunca aquellas imágenes. Como ya habréis deducido, Hoffmann no le hizo caso. Al concluir la guerra, el fotógrafo, acusado de participar en actividades pronazis, fue detenido por las fuerzas de ocupación estadounidenses, quienes descubrieron los negativos entre sus pertenencias. En 1955, tras cumplir una condena de 10 años en prisión, Hoffmann decidió publicar aquellos retratos en un libro que tituló Yo fui amigo de Hitler. En el prólogo, el fotógrafo hacía la siguiente reflexión: Adolf Hitler parece un bufón en algunas de las fotos, pero esto demuestra que él estaba experimentando con su imagen. Es decir, Hitler fue un político muy moderno para su época. La manera en que Hitler declamaba, con una voz estridente que acentuaba el tono enfervorecido y enérgico,
que siempre procuraba emplear. Pretendía resaltar la profundidad de sus convicciones y la pasión con la que defendía sus ideas para, de ese modo, electrizar a la audiencia. ¿Lo conseguía? Hitler estaba convencido de que sí, y la mayoría de historiadores resaltan el magnetismo de aquellos discursos y el carisma personal del Führer. Pero no está tan claro que sus intervenciones públicas influyeran realmente en las masas tanto como él creía. En un estudio publicado en 2018 por dos investigadores alemanes, el profesor de investigación de encuestas Peter Selb de la Universidad Konstanz y el profesor de ciencia de datos Simon Munzat de la Hertie School, apunta a que el impacto de los discursos de Hitler en los resultados electorales fue insignificante y cuestiona la importancia de los líderes carismáticos para el éxito de movimientos populistas. Cuando ya te has convertido en dictador, no resulta muy difícil reunir ante ti a multitudes que te jaleen a cada frase que pronuncies. Lo verdaderamente meritorio es lograrlo de camino al poder. Y como mencionamos antes, ni el buzoneo de decenas de miles de copias de sus discursos permitieron a Hitler derrotar a Hindenburg en las urnas. De hecho, otra de las ingeniosas estrategias de campaña de la RPL era alquilar salas pequeñas para los discursos de Hitler a fin de que los medios de comunicación contaran que el aforo había estado completo y que incluso se habían formado a las puertas colas de personas que se habían quedado con las ganas de escuchar al líder político. Desde que en 1919 se unió al Partido Obrero Alemán y hasta que pronunció su último discurso, el 24 de febrero de 1945, con motivo del 25 aniversario de la fundación del partido nazi, Adolf Hitler habló en público más de 1500 veces. Sin embargo, grabar la voz del líder alemán cuando no estuviera dando un discurso estaba completamente prohibido. Y es posible que no fuese solo por razones de seguridad del Estado. En una entrevista de 1967, Otto Strasser, un político alemán de la denominada ala izquierda del Partido Nacionalsocialista que conoció personalmente a Hitler, afirmó sobre él lo siguiente: se expresaba de una manera muy diferente cuando se hallaba ante un público numeroso que cuando asistía a una pequeña reunión, pues temía la crítica. En las reuniones con pocas personas, cuando hablaba de política se limitaba siempre a generalidades, evitaba referirse a cualquier problema con precisión y desviaba la conversación al terreno del arte. Hitler, proseguía Strasser, sentía aversión por toda rectificación o corrección, sobre todo si se presentaban pruebas. Le gustaba discurrir solo y llamaba juegos de intelectuales a las discusiones. Era el hombre más desprovisto de sentido del humor que he conocido. Detestaba los cuentos cómicos, los juegos de naipes y las conversaciones galantes, y se acostaba siempre a las 10 de la noche. Pero Strasser también reconoció que el líder nazi poseía un magnetismo extraordinario. He visto a muchas personas que le eran totalmente hostiles entusiasmarse con él al cabo de 10 minutos, porque Hitler advertía sus debilidades y sabía halagarlas. ¿Cómo sonaría la voz de Hitler cuando hablaba con alguien de tú a tú? Es decir, ¿cómo era su voz normal, limpia de todo el dramatismo y la impostura de su oratoria para las masas? ¿Tendría alguna característica peculiar que le hiciera especialmente persuasiva? Como decíamos, estaba prohibido registrar su voz y tan solo ha llegado hasta nuestros días una grabación de ella, una conversación privada en la que Hitler expresa algunas opiniones interesantes acerca del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Fue realizada en secreto, sin el conocimiento del dictador, y el actor Bruno Ganz la empleó como referencia para preparar su famosa interpretación de Hitler en la película alemana de 2004 Der Untergang, que en España se tituló El hundimiento y en Hispanoamérica La caída.
Enseguida os pondremos los fragmentos más interesantes de la grabación, pero primero queremos contaros la historia de cómo se llevó a cabo y ofreceros un poco de contexto para que comprendáis mejor lo que Hitler dice en ella. Durante casi toda la Segunda Guerra Mundial, Finlandia, aunque no llegó a establecer ninguna alianza formal con Alemania, luchó del lado de Hitler contra la Unión Soviética. Permitía que las tropas alemanas transitaran por su territorio y operaran en él, y hubo fuerzas finlandesas que combatieron codo a codo con los ejércitos alemanes. La razón principal de su colaboración era que 3 meses después del inicio de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética invadió Finlandia, dando así comienzo a la llamada Guerra de Invierno entre ambos países, que duró prácticamente eso, un invierno, desde noviembre del 39 a marzo del 40. Finlandia logró contener los avances enemigos y firmar un tratado de paz por el que conservó su soberanía, si bien tuvo que ceder a la Unión Soviética un 11% de su territorio, que representaba el 30% de su economía. La pobre imagen militar ofrecida en aquel conflicto por los soviéticos, quienes esperaban obtener una victoria total en pocas semanas y finalmente sufrieron más de 250.000 bajas entre muertos y heridos, fue uno de los factores que animaron a Hitler a lanzar el 22 de junio del 41 la Operación Barbarroja, ya sabéis, la invasión alemana de la Unión Soviética. Tan solo 3 días después se unieron a la ofensiva los finlandeses, para quienes la Operación Barbarroja supuso el inicio de lo que ellos denominan la Guerra de Continuación, en referencia a que no era sino una segunda parte de su guerra de invierno contra la Unión Soviética, un conflicto separado de la Segunda Guerra Mundial. En cualquier caso, alemanes y finlandeses tenían un enemigo común, y por ello a ambas partes les convenía mantener buenas relaciones. 4 de junio de 1942. El comandante en jefe del ejército finlandés, Gustaf Mannerheim, cumple 75 años y recibe el título de mariscal de Finlandia. Hitler decide darle una sorpresa y viaja a Finlandia para reunirse con él. Aunque Hitler y Mannerheim aún lo ignoran, ese mismo día, en medio del Océano Pacífico, da comienzo la batalla naval de Midway, que concluirá 3 días después con la decisiva destrucción de 4 portaaviones de la Marina Imperial japonesa a manos de los estadounidenses y la pérdida de casi todos sus pilotos más experimentados. Aquella crucial derrota nipona supondrá un punto de inflexión en la Guerra del Pacífico. Pero Hitler tiene preocupaciones más inmediatas. Apenas 5 días antes, más de 1 millar de aviones británicos han bombardeado la ciudad alemana de Colonia, dando inicio a una larga y devastadora campaña de bombardeos masivos sobre ciudades alemanas. Y los soviéticos están resultando ser un hueso mucho más duro de roer de lo que había supuesto un año antes, cuando lanzó la Operación Barbarroja. Por todo ello, Hitler quiere asegurarse de que Finlandia le seguirá apoyando. Tiene motivos para preocuparse, dado que Finlandia ya ha logrado sus objetivos. Han recuperado los territorios perdidos durante la Guerra de Invierno e incluso están ocupando parte de la región rusa de Karelia Oriental. Aunque estaba previsto que a la celebración del cumpleaños de Mannerheim solo acudiera en representación de Alemania el mariscal Keitel, jefe del alto mando, la noche anterior informaron a los finlandeses de que Hitler también asistiría para felicitar al cumpleañero. No fue una sorpresa agradable para Mannerheim, quien temía que el dictador le reclamara una escalada de la participación finlandesa en la guerra. Pero aunque por un lado Finlandia no tenía interés en apoyar el esfuerzo bélico alemán en su totalidad,
Por el otro, había una gran cantidad de soldados alemanes en Finlandia y convenía mantener buenas relaciones frente al enemigo común, que seguían siendo los soviéticos. Para evitar que Mannerheim se encontrara con Hitler en su cuartel general de Mikkeli o en la capital, Helsinki, lo que habría convertido aquella visita relámpago de 5 horas en una visita de Estado, el Führer fue recibido en el aeródromo de Imola y acompañado por el presidente finlandés Risto Ryti y otros altos cargos hasta una vía muerta en un aeródromo cercano a la ciudad de Imatra, en el sureste del país, donde estaba estacionado el tren personal de Mannerheim. Allí tuvo lugar el banquete de cumpleaños, que fue organizado en secreto. A Tor Damen, ingeniero de sonido de la emisora pública nacional finlandesa, la Yleisradio, le encargaron grabar el discurso oficial de Hitler y su felicitación de cumpleaños a Mannerheim, así como la respuesta de este. Para ello, colocó un micrófono bien grande y visible en el vagón donde tuvo lugar el banquete y se pronunciaron los discursos. Pero, una vez concluidos, Hitler, Mannerheim y algunos otros pasaron a un vagón contiguo para tomar café y conversar en privado. Damen, en un exceso de celo profesional y tal vez de curiosidad, se apresuró a introducir un micrófono en aquel vagón contiguo, arrojándolo a través de una de las ventanas entreabiertas del vagón hasta dejarlo apoyado en un estante de red. Los cables quedaron colgando por el exterior de la ventanilla y la grabadora se encontraba en el vagón de al lado. Dio la casualidad de que Hitler y Mannerheim se sentaron justo debajo del micrófono y así Damen pudo grabar 11 minutos de conversación privada entre ambos. El vagón donde se produjo la conversación, por cierto, se conserva en la localidad de Mikkeli y abre sus puertas al público cada 4 de junio, es decir, en cada aniversario del evento. Por su parte, el vagón donde se celebró el banquete se expone en Sastamala. La grabación se cortó de manera abrupta cuando los guardaespaldas de las SS del Führer descubrieron los cables que salían por la ventanilla del vagón. Por supuesto, armaron un escándalo. A Damen le amenazaron con el internacional gesto de pasarse un dedo por el cuello, como si fueran a cortarle la garganta. Exigieron que la cinta fuera destruida de manera inmediata, pero la Yleisradio logró conservar el carrete con la promesa de meterlo en un contenedor sellado y no abrirlo jamás. Al fin y al cabo, el objetivo de aquel viaje relámpago era estrechar lazos entre ambos países. Esta que os acabamos de contar es la versión de los hechos que se ha creído como cierta durante décadas. Y es posible que realmente sucediera así, si tenemos en cuenta que es la que se cuenta en los archivos de la Yleisradio, cuyo antiguo director, Lasse Vihonen, la dio por buena en sus memorias, publicadas en 1989. Pero también hay voces que se alzan en contra de la versión de Damen, de que lanzó un micrófono desde la ventana de manera casi heroica. El escritor Kari Salo, en un libro que escribió acerca de los viajes en tren de Mannerheim, afirmó que Tor Damen se inventó la historia en 1947 para que los tabloides suecos le pagaran el equivalente a varios meses de salario. Además, según describió Kalle Lehmus, por aquel entonces jefe del Departamento de Información del Cuartel General, en su libro Unknown Mannerheim, también habían colocado micrófonos en aquel vagón de manera previa, dado que Yleisradio quería grabar toda la visita. Y afirmaba que fue él mismo quien ordenó detener la grabación porque los allí reunidos no habían sido informados de que se les estaba grabando. Ni cables descubiertos, ni gritos, ni guardias, ni petición de destruir la cinta.
Quienes optan por creer esta versión encuentran apoyo en esta foto del vagón donde se produjo la grabación, ya que la ventana más próxima parece completamente cerrada y se ve que en ese vagón no hay estantes de red, como los que sí había en el vagón restaurante donde se celebró el banquete. En cualquier caso, Hitler regresó a Alemania sin lograr ningún compromiso adicional por parte de los finlandeses. 2 años más tarde, el 2 de septiembre de 1944, cuando ya el curso de la guerra se había decantado claramente en contra de las potencias del eje, Mannerheim, que había sido nombrado presidente de Finlandia un mes antes tras la dimisión de Ryti, envió una carta a Hitler en la que le anunciaba oficialmente la retirada de Finlandia de la contienda. Tal como afirmó Otto Strasser en la entrevista que hemos mencionado antes, la cinta grabada muestra que Hitler no daba pie a réplicas. Aunque sea una conversación con Mannerheim, en realidad lo que se escucha es más bien un monólogo inconexo de Hitler, con numerosas pausas. Los expertos alemanes destacan que el dictador empleaba un lenguaje popular, con algunos giros lingüísticos que reflejan sus deficiencias educativas. Incluso pronuncia mal el nombre de la capital finlandesa, a la que en lugar de Helsinki llama Helsinki. También hay que mencionar que aunque Hitler no solía beber alcohol, algunos expertos opinan, basándose en algunas de las fotos del evento, que pudo haberlo hecho aquel día, lo que tal vez afectase a su forma de hablar. En pantalla os mostraremos la traducción en español de los fragmentos de la conversación que vais a escuchar, pero podéis seleccionar otros idiomas en la parte inferior derecha del reproductor en el menú de subtítulos. A aquellos de vosotros que estéis escuchando este vídeo sin ver las imágenes, solo podemos ofreceros el dato de que la primera voz que vais a escuchar es la de Hitler. Eine sehr große Gefahr, vielleicht die schwerste. Der ganzen Umfang überhaupt erst jetzt messen können. Wir wussten das selber auch nicht so ganz genau, wie ungeheuerlich diese Strafangriffe waren. Das hätten wir nicht geahnt im Winterkrieg. Im Winterkrieg hätten wir das nicht geahnt. Natürlich hatten wir den Eindruck, dass sie gut gerüstet waren. Aber so, wie sie in Wirklichkeit. Und jetzt ist ihm gar kein Zweifel, was sie hatten in ihren Schild. Ganz klar. Sie haben die ungeheuerste Rüstung, die Menschen denkbar ist. Also, wenn mir jemand gesagt hätte, dass ein Staat mit Wenn mir jemand gesagt hätte, dass ein Staat mit 35.000 Tanks antreten kann, dann hätte ich gesagt, sie sind wahnsinnig geworden. 35.000 Panzer. Wir haben zurzeit über 34.000 Panzer vernichtet. Wenn mir das jemand gesagt hätte, ich hätte gesagt, wenn mir ein General von mir erklärt hätte, dass hier ein Staat 35.000 Panzer, hätte ich gesagt, Sie sind alles doppelt oder zehnfach. Das ist Wahnsinn, Sie sind Gespenster. Das haben wir nicht für möglich. Wir haben Fabriken gefunden, allein eine da in Kramaroskaya zum Beispiel. Das war vor 2 Jahren ein Bau und wir hatten keine Ahnung. Heute ist dort eine Panzerfabrik, die in der ersten Schicht etwas über 30.000 und in den Vollausbau über 60.000 Arbeiter beschäftigt. Eine einzige Panzerfabrik. Wir haben sie besetzt. Eine gigantische Fabrik. Arbeitermassen, die allerdings über die Tiere leben. Ja, aber wenn man denkt, dass sie 20 Jahre, über 20 Jahre, 25 Jahre beinahe, Freiheit gehabt haben, sich zu rüsten. Und alles ausgegeben für Rüstung. Nur Rüstung. Das ist ich sagte vorher dem Herrn Staatspräsidenten, ich habe das vorher nicht geahnt, hätte ich es geahnt, dann wäre mir noch schwerer zu Herz gewesen, aber den Entschluss hätte ich dann erst recht gefasst, denn es blieb ja gar keine andere Möglichkeit. Ich war mir ja
schon klar, schon im Winter 39 oder 40, dass der Auseinandersetzung kommen musste. Ich hatte nur den Albdruck im Westen auf mir. Denn der Zwei-Fronten-Krieg, das wäre unmöglich gewesen. Das werden wir auch zerbrochen. Das sehen wir heute besser, als wir es damals vielleicht noch erkannten. So werden wir zerbrochen. Und mein ganzes, ich wollte an sich noch im Herbst 39, wollte ich an sich noch den Westfeldzug durchführen. Nur dieses dauernde schlechte Wetter, das wir hatten, das hat uns daran gehindert. Denn unsere ganze Bewaffnung war ja, es ist eine Schönwetterbewaffnung. Sie ist sehr tüchtig, sie ist gut, aber es ist leider eine Schönwetterbewaffnung. Wir haben das jetzt hier ja auch in dem Krieg gesehen. Unsere ganzen Waffen sind natürlich auf den Westen zugeschnitten. Und wir alle waren der Überzeugung, das war das war unsere Meinung eben, seit den ältesten Zeiten her, im Winter kann man nicht Krieg führen. Und wir haben auch die deutschen Panzer und die deutschen Fahrzeuge, die sind nicht erprobt worden, um sie etwa für den Winterkrieg herzurichten, sondern man hat Probefahrten gemacht, um zu beweisen, dass man im Winter nicht Krieg führen kann. Das ist ein anderer Ausgangspunkt gewesen. Wir sind im Herbst 1939 immer vor der Frage gestanden, ich wollte unter allen Umständen angreifen und ich war der Überzeugung, dass ich in 6 Wochen mit Frankreich fertig werden würde. Aber es war die Frage, ob man sich bewegen kann. Und es war dauernder Regenwetter und nun kenne ich ja dieses französische Gebiet selber sehr gut und auch ich konnte mich den Auffassungen vieler meiner Generale nicht verschließen, dass wir wahrscheinlich diesen Elan nicht bekommen würden, dass wir die Panzerwaffe nicht auswerten würden können, dass wir auch die Luftwaffe nicht würden auswerten können mit den Feldflugplätzen infolge des Regens. Ich konnte in Nordfrankreich selber, ich bin 4 Jahre lang Soldat gewesen im Großen Krieg. Und so kam diese Verzögerung. Hätte ich im Jahre 39 Frankreich erledigt, dann wäre die Weltgeschichte anders gelaufen. So musste ich bis zum Jahr 1940 warten und das ging ihm leider vor Mai, der 10. Mai war der erste schöne Tag. Am 10. Mai habe ich sofort angegriffen. Wir haben am 8. Mai den Befehl gegeben, am 10. Mai zum Angriff. Und dann musste diese riesige Umstellung unserer Divisionen vom Westen nach dem Osten vorgenommen werden. Erste Besetzung, dann hatten wir in Norwegen diese Aufgabe. Im selben Augenblick kam eigentlich, darf ich heute ruhig sagen, sehr großes Unglück über uns, nämlich die Schwächen, die sich in Italien ergeben hatten durch erstens die nordafrikanische Situation, dann zweitens durch die Situation in Albanien, Griechenland, ein ganz großes Unglück. Wir mussten nun helfen. Das bedeutete für uns mit einem Schlag zunächst wieder eine Zerreißung unserer Luftwaffe, Zerreißung unserer Panzerverbände, während wir gerade dabei waren, die Panzerverbände hier für den Osten fertig zu machen, mussten wir nun in einem Schlag 2 geschlossene Divisionen, es ist dann eine 3. geworden, abgeben und dauernd sehr große Verluste dort ergänzen. Es sind doch blutige Kämpfe gewesen, die in der Wüste ausgebrochen worden sind. Das alles hat uns natürlich dann auch spät im Osten gefehlt und es war nicht anders denkbar als die Entscheidung, die unausbleiblich war. Ich hatte ja eine Unterredung damals mit Molotow und es war ganz klar, dass Molotow ging fort mit dem Entschluss, den Krieg zu beginnen und ich habe ihn entlassen mit dem Entschluss, ermöglichen sofort zu kommen. Denn die Forderungen, die der Mann stellte, zielten ganz klar darauf ab, letzten Endes Europa zu beherrschen. Ich habe das dann nicht veröffentlicht, ich wollte jetzt bestreiten, das ist ganz so lächerlich, das gewesen. Das war schon im Herbst 1940 für uns ununterbrochen die Frage, soll man es auf einen Bruch ankommen lassen? Ich habe damals der finnischen Regierung immer geraten, zu verhandeln und Zeit zu gewinnen und die Sachen dilatorisch zu behandeln, weil ich immer eine Angst hatte, dass Russland im Spätherbst plötzlich Rumänien überfällt und sich in den Besitz der Petroleumquellen setzt. Und wir wären ja im Spätherbst 1940 noch nicht fertig gewesen. Wenn nun Russland die rumänischen Petroleumquellen besetzt hätte, dann wäre ja Deutschland verloren gewesen.
Mit 60 russischen Divisionen war die Sache zu machen. Wir hatten in Rumänien ja damals noch weiter keine Verbände. Die rumänische Regierung hat sich ja später an uns gewendet. Und das, was wir hatten, wäre ja lächerlich gewesen. Die brauchten nur die Petroleumquellen besetzen. Ich konnte im September oder Oktober mit unseren Waffen keinen Krieg mehr beginnen. Das war ja unmöglich. Wir hatten auch den Aufmarsch natürlich im Osten in keiner Weise so weit vorbereitet. Die Verbände mussten ja auch im Westen erst wieder konsolidiert werden. Es musste erst die Bewaffnung in Ordnung gebracht werden. Denn letzten Endes haben wir ja auch natürlich Opfer gebracht in unserem Westfeldzug. Es wäre unmöglich gewesen, vor dem Frühjahr 1941 anzutreten. Und wenn nun der Russe damals im Herbst 1940 Rumänien besetzt hätte und sich in den Besitz der Petroleumquellen gebracht hätte, dann wären wir im Jahr 1941 hilflos gewesen. Wir haben eine große deutsche Produktion, aber was allein die Luftwaffe verschlingt, was unsere Panzerdivisionen verschlingen, das ist denn doch etwas ganz Ungeheures. Ja, es ist ein Verbrauch, der über alle Vorstellungen hinweggeht. Und ohne die Zubuße von mindestens 4 bis 5 Millionen Tonnen rumänischen Petroleums würden wir den Krieg nicht führen können, den Krieg lassen müssen. Und davor hatte ich eine große Sorge, daher auch mein Bestreben, durch Verhandlungen diese Zeit zu überwinden, bis wir stark genug waren, um diesen erpresserischen Forderungen entgegenzutreten. Denn die Forderungen waren einfach nackte Erpressung. Das sind Erpressionen gewesen. Die Russen wussten, dass wir uns nicht helfen konnten, dass wir im Westen gebunden waren. Sie konnten uns alles erpressen. Und erst bei dem Besuch von Molotow, da habe ich ihm dann kurz angemerkt, dass die Forderungen, diese vielen Forderungen, dass wir die nicht akzeptieren können. Damit waren an sich die Verhandlungen förmlich abrupt beendet, was von heute am Morgen. Das waren die vier Punkte. Der eine Punkt, der Finnland betraf, die Freiheit, sich vor den finnischen Bedrohungen zu schützen, sagte, sie werden mir doch nicht einreden, dass Finnland sie bedroht. Ja, es sei in Finnland, würde man gegen die Freunde der Sowjetunion würde man vorgehen, man würde gegen eine Gesellschaft gewesen, die würden fortgesetzt verfolgt und eine Großmacht können sich nicht von einem kleinen Staat in seiner Existenz bedrohen. Also ihre Existenz ist doch nicht von Finnland bedroht. Das werden Sie mir doch nicht reden können, dass die Existenz von Finnland bedroht ist. Ja, es gäbe auch eine moralische Bedrohung der Existenz eines Großstaates und das, was Finnland betreibt, das ist die Bedrohung der moralischen Existenz der Dinge. Das sage ich, wir würden einen weiteren Krieg in der Ostsee würden wir nicht mehr als passive Zuschauer hinnehmen können. Auch frage mich, wie unsere Stellung in Rumänien sei. Wir hatten ja die Garantie abgegeben, ob die Garantie sich auch gegen Russland richtet. Sage ich, das glaube ich nicht, dass sich die gegen sie richtet, denn sie haben doch wohl gar nicht die Absicht, Rumänien zu überfallen. Wir haben nie etwas gehört, dass sie die Absicht haben, dass sie Rumänien überfallen wollen. Sie haben immer gesagt, dass Bessarabien ihnen gehört, aber sie haben doch nie erklärt, dass sie Rumänien überfallen wollen. Er sagt, er möchte präzise wissen, ob diese Garantie. La cinta grabada fue estudiada en los años 80 en Alemania por el Laboratorio de Acústica de la Oficina Federal de Investigación Criminal, que corroboró su autenticidad. Esa era la voz natural de Hitler. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis de la voz real de Hitler? ¿Suena como os la imaginabais? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.